Primero quiero agradecerles, como siempre, la amabilidad que usted nos dispensa. Desde hace muchos años, no pocos, aquí en el canal universitario hablamos del cambio climático, de temas que tienen que ver con el medio ambiente, con la ecología, etcétera, etcétera. Y debe ser siempre motivo de preocupación, más aún cuando esta es una institución que permanentemente ha ido alertando muchas cosas a partir de sus docentes investigadores. Hoy contamos con la presencia del doctor Edson Ramírez. Él es docente investigador de nuestra universidad, del Instituto de Hidráulica e Hidrología. Edson, muchísimas gracias por la amabilidad. Buenas noches, Omar. Siempre un gusto estar en este prestigioso canal. A ver, todos estamos preocupados y más cuando en los medios de comunicación se ha vuelto el tema de la sequía, la falta de agua, y en verdad a cualquiera en la casa es motivo en la reunión a almorzar, a tomar té, desayunar, encontrarte en la calle, ¿qué vamos a hacer de agua, digamos? De momento creo que en la ciudad de La Paz por lo menos nos sentimos, pero yo quisiera darle una mirada muy global para después entrar en las especificidades. Primero, estructuralmente estamos asistiendo, y en la ONU el secretario general fue lapidario con una frase que ha dejado, yo creo que para la posteridad, pero estamos asistiendo a un escenario donde el largo plazo, que en este caso es el cambio climático, se está articulando al fenómeno del Niño. Entonces, intentemos explicar estos dos temas brevemente, Edson, si tuviera la gentileza. Claro que sí, Omar. Bueno, debemos entender que en realidad el clima tenemos que dividir en dos componentes, ¿no? Por una parte hay la variabilidad natural del clima, es decir, este cambio que se produce de forma normal, llamémoslo así, por diferentes aspectos, y existe otro componente que es ya el provocado por el ser humano. Por eso también se habla, por ejemplo, ya del famoso periodo del antropoceno, ¿no? Porque el ser humano ha tenido la capacidad de cambiar incluso el propio clima del planeta. Lo que está sucediendo en realidad es de que estos eventos extremos que llamamos el Niño, la Niña, son eventos que no son nuevos, no son recientes, siempre se han producido, pero lo que está pasando ahora es de que cada vez se presentan con más frecuencia. Y lo que está preocupando ahora es de que además se suma a un efecto a nivel global, que es el calentamiento del planeta. Entonces, lo que estamos observando, los efectos que en este momento estamos observando, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial, es una sobreposición de efectos de un fenómeno que era considerado natural, el fenómeno del Niño, pero que se suma a un planeta que está con temperaturas ya por encima de valores normales que estaban siendo considerados. Entonces, esa suma de los dos efectos están provocando impactos mucho más amplificados que lo estamos observando en el día de hoy. Ahora, el fenómeno del Niño es un evento que tiene no solo sequías, también en otros lugares genera inundaciones, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el fenómeno del Niño, en realidad lo que llamamos el Niño Oscilación Sur, o el ENSO o ENUS en español, en realidad tiene sus dos fases, ¿no? Una que es la fase caliente, que llamamos el fenómeno del Niño como tal, que es un calentamiento por encima de lo normal en el Océano Pacífico, y el efecto contrario es lo que se llama la Niña, que es un enfriamiento, o sea, es todo lo contrario, ¿no? Y estos eventos provocan, dependiendo de las características, sequías en un lado e inundaciones en otros sitios, ¿no? Y en nuestro territorio, precisamente, su característica es que generalmente se presenta con sequías en occidentes, estamos hablando del altiplano boliviano, e inundaciones en oriente, en tierras bajas fundamentalmente. Ahora, ¿cuáles son las características? Porque es tan que ya estamos evidentemente en la sequía, ya hemos entrado a la carencia de agua, de lluvias, por ejemplo, en Occidente, ¿o cómo es el escenario? Lo preocupante es de que en realidad en los últimos 3 años hemos atravesado el fenómeno, un evento extremo relacionado a la Niña, ¿no? Y en altiplano o en Occidente debería haber estado caracterizado por fuertes precipitaciones, lo que hubiera sido favorable para nosotros. Han habido los 2 primeros años donde sí ha tenido esas características, pero el último año, es decir, la última temporada de lluvias que hemos atravesado, que normalmente la temporada de lluvias empieza alrededor de septiembre, octubre y se extiende hasta marzo o abril del siguiente año. Entonces, en la anterior temporada de lluvias
a pesar de haber sido un fenómeno de la Niña, ha sido un año deficitario en precipitación, es decir, no ha llovido, prácticamente no ha llovido, ¿no? Y eso es lo que estamos observando en este momento en los diferentes departamentos en Occidente, que tenemos sequías. Pero ¿qué es lo preocupante? Que todavía no han llegado los efectos reales del Niño, es decir, que estaríamos entrando de una sequía a una probable mayor sequía. Eso es lo que es preocupante, y no es tanto para el año 2023, sino para el año 2024, una vez que pase el fenómeno del Niño, que está empezando. Es decir, yo me imagino ustedes construyen unas estadísticas que muestran más o menos las características que tiene. En el caso del Niño, de acuerdo a las proyecciones que hacen, ¿se estaría comenzando a agudizar cada vez progresivamente? Esto está relacionado fundamentalmente, hay diferentes estudios que han hecho otros colegas también en otras universidades, que analizan tendencias, frecuencias de aparición. En los estudios dicen de que habría una tendencia a la aparición cada vez más recurrente de fenómenos del Niño, ¿no? Sin embargo, el último periodo ha desconcertado a la comunidad científica también, porque hemos tenido 3 años consecutivos de la Niña. Sin embargo, producto ya del impacto también del cambio climático, es probable que ya en los años que vienen vamos a tener alternancias entre eventos extremos, que en realidad ya no van a ser eventos extremos, ¿no? Ya va a ser prácticamente como nuestra nueva normalidad. Tenemos que irnos acostumbrando a ese escenario, pero las estadísticas nos muestran, por ejemplo, de que este tipo de acoplamientos entre récords de temperatura, es decir, sobrecalentamiento del planeta sumado a un fenómeno del Niño, se ha observado, por ejemplo, en el caso del fenómeno del Niño 82-83, 97-98, y recientemente el 2015-2016, así también un evento de esas características, que después ha provocado también este desbalance que ha ocasionado la crisis del agua. Entonces, eso es lo que a nosotros nos llama la atención, y lanzamos las alertas porque ya conocemos ciertos patrones, y que debemos estar preparados para cualquier escenario probable. Ahora, en el marco de estas consideraciones, siempre se habla de que el clima ha sido poco manejable. En realidad para el hombre es casi difícil de manejarlo todavía. Sin embargo, ¿es posible pensar que tengamos la capacidad para enfrentar los efectos que nos trae? Bueno, en realidad, por la velocidad a la cual se están produciendo estos cambios, y por eso también la preocupación y alerta de las Naciones Unidas, de que ya nos indicaba que teníamos muy poco tiempo para prepararnos, es precisamente porque a través del denominado Acuerdo de París se estableció de que el límite, es decir, que no deberíamos pasar por encima del valor promedio de 1.5 grados respecto al promedio del periodo preindustrial, ¿no? Porque ya los efectos podrían ser de cierta manera catastróficos. Entonces, sin embargo, hace pocas semanas, en julio, hemos vuelto a romper el récord de temperatura, y estamos alrededor de 1.2, estamos cerca al umbral, y la comunidad científica estima que luego del paso del Niño es probable que sobrepasemos el umbral de 1.5 grados, al menos temporalmente. Entonces, eso sí debería preocuparnos mucho, porque ya los impactos pueden ser impredecibles. Ahora, dadas las características de cómo hemos visto, y usted ha sido uno de los que ha modelado, está haciendo un seguimiento muy fuerte en el tema de los nevados, ¿debemos esperar las condiciones mucho más agudas? Claro, de hecho el año 97-98, que ha sido considerado como el Niño del siglo, ha provocado impactos muy severos sobre los glaciares, ¿no? De lo que normalmente en promedio los glaciares pierden un espesor aproximadamente de 1 metro de hielo por año. En el periodo 97-98, durante ese paso del fenómeno del Niño, hemos perdido casi 4 metros de espesor de hielo, ¿no? que no se recupera. Entonces, eso ahora, sumado que muchos de nuestros glaciares ya están sumamente reducidos, ya tienen menor espesor, estamos hablando de una condición diferente, de un planeta que ya la temperatura ha aumentado todavía mucho más,
Entonces, sin duda, de darse la situación de que este niño que está llegando recién, que vamos a ver sus impactos a partir de noviembre, diciembre, entonces puede que sea de grandes consecuencias también sobre el derretimiento de nuestros nevados, no solamente a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Es complicado. De todas maneras, frente a este escenario, ¿qué pueden hacer los estados y particularmente nuestro estado? Bueno, por una parte, a nivel de ya de los estados en su conjunto, es decir, se requiere mucha voluntad política para cumplir estos acuerdos que se han establecido en las diferentes reuniones, cumbres de cambio climático a nivel mundial, es decir, de bajar la temperatura del planeta, reducir las emisiones de gas de efecto invernadero, pero que eso puede tomar todavía bastante tiempo, ¿no? Ya en el contexto nacional, en realidad, nosotros debemos pensar en medidas de adaptación a estos impactos, ¿no? Porque no podemos esperar ya perder mucho tiempo y debemos intentar de tener una sociedad más resiliente frente a estos impactos. Esto implica, porque muchas veces he escuchado, los investigadores llevan adelante la tarea de predecir o por lo menos alertar sobre temas, y de hecho ustedes lo han estado haciendo recurrentemente. La carencia de agua, por ejemplo, a nivel urbano y rural es terriblemente fuerte. Para esto tendría que haber planes, tendría que utilizarse la ingeniería como elemento para intentar ya hacer todos los trabajos pertinentes. Sí, exactamente, porque si bien a nivel urbano, en realidad, de cierta manera, las autoridades nos indican que estaría de cierta manera garantizada la cantidad de agua para poder soportar este tipo de impactos, pero debemos recordar también que en áreas rurales, donde se van a ver también, o ya se están viendo bastante afectados, las noticias nos dicen que están, creo que alrededor de 17 municipios ya han declarado emergencia, desastre relacionado al clima. Y acá el factor tecnológico, la ingeniería va a jugar un rol muy importante, ¿no? Porque ya debemos pensar incluso en un enfoque, no el enfoque clásico de diseño de las obras de ingeniería, tenemos que ver incluso opciones de cómo podemos trasladar agua de otros sectores, por ejemplo, que en nuestro territorio estamos viendo que en algunos sectores van a tener exceso y en otros sectores van a tener déficit, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ver cómo podemos utilizar la tecnología, la ingeniería para traer esos volúmenes de agua de un lado hacia el otro, ¿no? Entonces va a requerir bastante justamente de la investigación y acá la academia va a jugar un rol muy importante. De momento, dadas las características en las que estamos, nuestra ciudad tendría que alarmarse. Bueno, aparentemente, según los informes, todavía tenemos nosotros en la ciudad de La Paz, en el Alto y ahí con algunas represas hay problemas. Sin embargo, podemos enfrentar esta temporada, pero ¿será posible que la próxima tenga una sequía ya realmente fuerte, es decir, una falta de precipitación fuerte que nos dé una luz roja? El fenómeno del Niño se caracteriza por provocar una reducción de las lluvias que pueden ir desde un 40 hasta incluso en algunos casos un 50% de las cantidades normales de lluvia, ¿no? Entonces debemos considerar de que dependiendo de la intensidad con la que llegue este fenómeno del Niño, que de hecho ya la comunidad científica alerta que hay un 55% de probabilidad de que sea un evento particularmente fuerte, entonces esa ya es una primera alerta. Entonces debemos pensar de que los sistemas tendrían que responder a esa disminución de cantidad de lluvias, ¿no? Entonces, no solamente mencionar, por ejemplo, de que el sistema, digamos, o se estima que los volúmenes van a alcanzar hasta febrero o marzo del próximo año, esperando tal vez de las nuevas lluvias. O sea, debemos considerar de que en estas nuevas lluvias que tendrían que llegar pueden verse reducidas en un 40 o un 50%. Ahora, obviamente, el sistema está un tanto mejor preparado de lo que teníamos en el año 2016. Sí. Se han construido nuevas represas que están fortaleciendo el sistema. En la población también ya muchas de las viviendas ya tienen tanques también. O sea, sin duda las condiciones van a ser más favorables, pero no tenemos que confiarnos. Entonces tenemos que evaluar los diferentes escenarios y no solamente hacer una evaluación en términos de la oferta, sino también la demanda. Entonces yo creo que es un
proceso de crear conciencia, educar a la sociedad también desde el punto de vista de que ahora tenemos que optimizar y aprovechar la mínima cantidad de agua de las lluvias que van a venir. Una fuente históricamente importante, no sé, usted me lo dirá, ¿qué porcentaje representaba los hielos para la capacidad de consumo de las ciudades? Sí, efectivamente, ya hace varios años cuando empezamos a estudiar los nevados, entonces se hacían algunas estimaciones del aporte que podía tener. Sin duda se creía que tenía un mayor aporte, pero al momento actual, luego de diferentes investigaciones, mediciones, monitoreos que hacemos en diferentes sitios, ya se ha constatado que por el tamaño mismo que tienen muchos de nuestros glaciares, y el aporte es mucho menor, ¿no? Estamos hablando, digamos, alrededor de entre el 10, máximo un 15% de la cantidad de agua que se utiliza, por ejemplo, para el llenado de nuestros represas, ¿no? Entonces, sí contribuye, pero en menor cantidad. Entonces, debemos tomar en cuenta que es fundamentalmente la lluvia la que alimenta a nuestros embalses, y algunos sistemas, como en el caso de la Ciudad del Alto, también tienen sistemas solidarios, es decir, que sistemas que contribuyen también, que vienen de agua de pozos. Ahora, alguna vez escuché que el tema del agua de pozos también se debe tener mucho cuidado en tratar el tema, porque no es agua que de la noche a la mañana, como los embalses, se llena, que hay aguas que se llenan en miles de años. ¿Hasta qué punto es verdad esto? Sí, exactamente. Este es otro campo, es otra disciplina que se llama la hidrogeología, sí, y que en realidad debemos considerar que tiene una dinámica diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a observar, por ejemplo, los ríos, los escurrimientos superficiales que llamamos, ¿no? Que en realidad existen las precipitaciones y estos provocan también estos escurrimientos superficiales. En el caso de las aguas subterráneas, por ejemplo, los acuíferos, en realidad tienen recargas que pueden ser muy lentas, es decir, no son de una respuesta inmediata, puede tomar muchas décadas, en algunos casos cientos de años o miles en algunas situaciones, cuando son aguas más profundas. Entonces no es una fuente infinita, ¿no? Si bien son fuentes que de respuesta, digamos, rápida para en caso de emergencia, pero también debemos conocer cuál es el potencial y cuáles son los límites al cual podemos explotar para no entrar a una sobreexplotación, con lo cual incluso se puede dañar el mismo acuífero. ¿Hasta qué punto la población en su percepción es consciente de estos grandes riesgos que estamos corriendo? Yo creo que luego de la crisis del 2016, la sociedad ha tomado conciencia del impacto real de esta problemática, ¿no? Es por eso que al momento actual, cuando se comenta en la sociedad, se informa a la sociedad una posibilidad, una probabilidad de que exista situación, entonces ya lo ha vivido en carne propia. La sociedad en su conjunto a nivel mundial siempre tiene poca memoria a veces, ¿no? Entonces olvida muy rápidamente casos extremos que se han tenido, pero para nosotros debería servirnos como una lección aprendida, y que además esto tiene que permitirnos para afrontar de mejor manera otras situaciones, ¿no? Entonces se debe trabajar a nivel de la sociedad en aspectos permanentes de preparación a la sociedad, ¿no? Entonces, esa es la ventaja también de la investigación, de la evidencia científica, cuando podemos conocer con anticipación escenarios probables, entonces es tiempo que podemos ganar para prepararnos, ¿no? Entonces, yo creo que a la sociedad ahora ya, como mencionaba al inicio, es tema de conversación a nivel de las familias y en el transporte. Entonces, creo que ese también es el rol de informar, pero basados en la evidencia científica. Y en honor a la verdad, ¿cómo ve el accionar del gobierno en términos de políticas públicas en relación a este tema? Sin duda hay esfuerzos a nivel de los diferentes niveles de gobierno central, departamental, municipal también, pero yo considero que un aspecto que va a ser crucial también es la coordinación.
entre las instituciones, ¿no? O sea, si bien hay la predisposición, la motivación de tomar acciones, pero lo que está faltando ahora, pienso, es esa coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, y que tenemos que crear además ese, como llamamos, ese triángulo virtuoso de trabajar entre los diferentes niveles de gobierno, la sociedad y la academia. Esos son los puntales en los cuales debemos apoyarnos para hacer un trabajo que sirva a la sociedad y al país en su conjunto. Edson, como siempre, le quedo infinitamente agradecido por la gentileza que tiene al visitarnos. Entendemos sus dificultades muchas veces, pero creo que es necesario que la población conozca de estas reflexiones, de esto, y le ayude, además, porque lo mejor que puede hacer nuestra institución es informar de todo esto, ¿no? La persona que es informada puede tomar mejores decisiones. Así es, un gusto siempre para servir a nuestra sociedad. Muchísimas gracias. El doctor Edson Ramírez, ingeniero civil de profesión, ¿no? Sí. Ingeniero civil. Doctor Edson Ramírez nos visitaba del Instituto de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Mayor de San Andrés. Ha realizado importantísimos aportes en materia de investigación. Es docente de nuestra universidad.